Buenos días de nuevo. Bueno, pues continúo la entrada anterior en la que hablaba de unos libros escritos por Oriana Fallaci y continúo con el tema del fanatismo religioso, de los fanatismos en general, ¿verdad? Que es una enfermedad mental y es una enfermedad social que condiciona tanto, condiciona tanto. En fin, continuemos. Pues Fallaci nos dejó dicho lo siguiente. Queremos vivir en auténticas democracias, democracias sinceras y vivas, regidas por la libertad de pensamiento y opinión. En cambio, vivimos en democracias débiles, dominadas por el despotismo y el miedo. Miedo a pensar y al pensar, de llegar a conclusiones que no coincidan con la de los lacayos del poder. Y llegó a afirmar que el problema no es el Al-Qaeda ni Bin Laden, el problema es el Corán, y definió el Corán como el main kaf de una religión que siempre ha tenido como objetivo eliminar a los demás. Os lo repito, definió al Corán como el main kaf de una religión que siempre ha tenido como objetivo eliminar a las demás. En los tiempos actuales, una notable mujer de procedencia siria y islámica, la psiquiatra Wafa Sultán, ya citada, es la única voz clarividente que sin complejos denuncia las desmesuras y los crímenes de este islamismo ignorante y criminal que parece querer destruir la civilización humana. Y este fanatismo religioso, que como una plaga que como una plaga inmunda recorre la historia entera de la humanidad, tampoco ha sido violencia exclusiva del Islam. Ensucia igualmente a la mayor parte de todas las religiones, con víctimas igualmente en cantidades de imposible comprensión. Comillas, el amargo pensamiento es amargo, bastante incierto como concepto histórico general. La historia está llena de ejemplos contrarios. La religión es como único refugio de la caridad y del amor al prójimo que demuestra su falsa definición. Las religiones han sido también el refugio de la caridad y del amor, también. Pero Saramago dice que en ningún momento de la historia, en ningún lugar del planeta, las religiones han servido para acercar a los seres humanos. Por el contrario, solo han servido para separar, para quemar y para torturar. En esta locura homicida, que sin pausa ni descanso, todos hemos practicado en nuestras locas vicisitudes históricas en el nombre de Dios, o de los dioses. Es terrible. Es terrible. El pensamiento Saramago es terrible. No es cierto, pero es terrible, porque tiene mucha parte de verdad. Comillas. Jamás un filósofo ha matado a un sacerdote, pero los sacerdotes han matado a muchos filósofos. Diderot. Bonito, pero como con Saramago, no del todo cierto. Cuando se trata de matar y degradarnos, tanto desde las religiones como desde la política y desde la filosofía bastante menos, somos insaciables en nuestros odios y miserias. Lo que Millas denunció en un ensayo como, comillas, las máscaras filosóficas de la violencia, cerrar comillas, y donde Sorel y Benjamín aportan muy interesantes reflexiones sobre los motivos puros, comillas, en la violencia de las huelgas políticas revolucionarias. Muchos filósofos, teólogos y pensadores sociales se han sentido fascinados por las ideologías violentas a lo largo de la historia, donde sus ideologías cuentan los muertos por millones. Por ejemplo, en Seliman, por millones. Por millones, por cientos de millones. Lo lógico es suponer que la pretendida moderación del Islam actual es la astuta espera hasta que puedan realizar sus pretensiones máximas. Las religiones siempre piensan en milenios y tener siempre presente que el Islam no respeta de ningún modo, entre otros, el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus sociedades, en el que se establece para todos los seres humanos la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, incluyendo la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia, mientras que exigen su estricto cumplimiento a su favor en las sociedades occidentales. En las sociedades islámicas no se respeta, pero exigen su cumplimiento en las sociedades occidentales, a su favor. Y ese tipo de situaciones, todos por igual, en un otro sentido, o rompemos la baraja y punto final. El único país en Occidente que muestra entereza y lucidez es Noruega. Pobre Suecia, que teme las calles al anochecer como en tantos países de inmigración descontrolada. Pobre Suecia. Que ha negado a Arabia Saudí la financiación noruega, la financiación de mezquitas en tanto en cuanto no permita la construcción de iglesias en su país. Y Australia también se muestra firme, y el pensamiento es diáfano.
No se puede pedir tolerancia y libertad religiosas desde un país ni desde una religión que ni es tolerante, ni desde donde no existe la libertad religiosa, y desde una religión que niega el derecho a asistir a otras religiones. No puedes pedirlo. Si tú no das lo mismo, no puedes pedirlo. Una religión cuyo mandamiento máximo es el sometimiento al Corán y no la redención y la liberación del hombre. Una religión cuyo pronunciamiento es el sometimiento de los no creyentes, incluso por las armas y el terror, y no el amor al prójimo, no el amor al prójimo como modelo de concordia universal. Si desea permanecer en la gran familia humana, deberá realizar profundas meditaciones sobre el papel que desea representar en el mundo globalizado al que nos encaminamos. Deberemos optar decididamente en esta disyuntiva histórica desde donde la pervivencia de nuestra civilización y del mejor futuro de la humanidad es lo que está en juego, caminar hacia el futuro o volver a la Edad Media, retrocediendo 5 siglos para estar a su altura y para que de nuevo la intolerancia se mida a la intolerancia, la locura a la locura. ¿Les ayudamos a avanzar o retrocedemos nosotros para que la intolerancia se mida a la intolerancia? Otra vez vuelta atrás por la historia. Otra vez vueltas atrás por la historia. Otra vez a recorrer los caminos ya ensangrentados que dejamos atrás. Comillas. Si los persas viven en el pasado es porque el pasado es su patria, donde el presente es para ellos una región extranjera donde nada les pertenece. Todo lo que para nosotros es el símbolo de la vida moderna, la expansión liberadora del hombre, es para ellos el símbolo de la dominación extranjera. Amin Maalouf dice este clarísimo pensamiento. La experiencia histórica nos demuestra, aunque tantos evanescentes no quieran verlo, que la permisividad y la tolerancia con los dogmáticos, fanáticos y agresores, sean del tipo que sean, nunca conduce a ningún lugar que al aumento progresivo y exponencial de nuevas agresiones y exigencias. Solo la firmeza sin fisuras detiene a los fanáticos y a los intolerantes. Os lo repito porque es una idea que sería bueno que os lo claváis en la cabeza. La experiencia histórica nos demuestra, aunque tantos evanescentes no quieran verlo, que la permisividad y la tolerancia con los dogmáticos, fanáticos y agresores, sean del tipo que sean, nunca conduce a ningún otro lugar que al aumento progresivo y exponencial de nuevas agresiones y exigencias. Solo la firmeza sin fisuras detiene a los fanáticos y a los intolerantes. Ojalá este pensamiento se aplicara en España. Ojalá, que estamos viendo cómo los imbéciles, los más tontos del lugar, están continuamente agrediendo la convivencia. La única esperanza de cambio de la sociedad islámica hacia un tolerante y democrático entendimiento de la vida social y el desarrollo del conocimiento está en manos de las nuevas generaciones en unos países donde más del 50% de su población son menores de 30 años y sin esperanza alguna de encontrar acomodo para sus vidas en su sociedad, ya que la sociedad entera está copada por los privilegiados de su corrupta clase dirigente que gobierna solo para los suyos. En la Arabia inaudita, la Casa Saud, la familia real que gobierna, tiene más de 7.000 príncipes y más de 10.000 princesas que, además de vivir del presupuesto del Estado al máximo nivel, ocupan todos los resquicios del poder. ¿Queda sitio para alguien más? Toc, toc, puerta. ¿Queda sitio para alguien más? Toc, toc. ¿Existe alguna esperanza para sus poblaciones? La migración forzosa o el cambio social forzado es su única esperanza. Hoy Internet y las redes sociales están poniendo al alcance y a la vista de todos modos y entendimientos sociales que en su sociedad les están vetados a sumar el retorno de los inmigrantes que han conocido otros conceptos de la vida social. Antes o después estos contagios democráticos se manifestarán, aun cuando lo que se está conservando es justamente lo contrario, lamentablemente, que el fundamentalismo está contagiando a muchos jóvenes islámicos nacidos y educados, integrados en sociedades democráticas, donde la labor de tapa de muchos clérigos en las mezquitas no están siendo controladas con la suficiente firmeza y lo pagaremos. La verdad es que tiene su explicación. Están viviendo en guetos. Tienen dificultades de acceso a la educación. En la mayor parte de los países democráticos la educación es gratuita, pero están muy comprimidos en tal. Tienen pocas salidas laborales, se mueven en la desesperanza y la radio. Y bueno, pues es un lugar, ese descontento, esa frustración, pues hace que todos los mensajes intolerantes pues se manifiesten
se manifiesta y se contagia con mucha facilidad. Hay lugares en ciudades importantes de Europa donde la policía no se atreve ni a entrar. ¡Ay! Nos conviene recordar que la llamada primavera árabe, que sembró de esperanzas al mundo, empezando por los propios países islámicos, ha sido un fracaso absoluto, salvo en la tímida normalidad del Magreb y especialmente de forma brillante en Túnez, donde la presidencia del primer laico en ganar unas elecciones democráticas en el mundo árabe, Mohamed Behi Caid, consiguió la calificación para su país de libre en el informe de derechos humanos de la Freedom House y que las universidades estén al completo de mujeres estudiando en Túnez. Y que en el resto del mundo árabe no ha habido ningún cambio significativo a mejor, pero muy significativos a peor. Un holocausto de guerras civiles, sangre y destrucción, donde parecen luchar todos contra todos, chiitas contra sunitas en distintos escenarios, Libia, Siria, Irak, un alucinante y alucinado califato que hace tabla rasa con una crueldad extrema con poblaciones enteras, extendiendo a los países islámicos del África profunda, Boko Haram. La civilización occidental es el pecado. Boko Haram. La civilización occidental es el pecado. No, desde luego, para comprar armas y recaudar dólares, para eso no. Con acciones terroristas indiscriminadas, secuestros de niñas para convertirlas en esclavas sexuales, todo tipo de locuras sangrantes en amplios territorios de Nigeria, de Camerún, del Chad, de Níger y de Malí. Este es el tipo de mundo que nos propone como ideal de civilización el fundamentalismo islámico. Tal vez recordar en los orígenes de nuestra civilización al caballo de Troya y lo peligroso que puede ser para una sociedad tolerante y permisiva y confiada. Hoy la conocida frase de Virgilio Timoteo Danao se da aferentes, temas los griegos incluso cuando traen regalos, debería ser así. No acepten ni regalos ni promesas del Islam. Culturalmente son todavía, y lo serán por mucho tiempo, salvo minorías muy ilustradas, entre insidiosos vendedores de alfombras, caballeros analfabetos y fanáticos religiosos. Es duro e insultante, lo sé. Y lo es para mí, que he viajado mucho por los países árabes y que tengo grandes amigos y que los quiero y que los respeto. Y me duele tener que recoger un pensamiento de esta dureza en mi trabajo, pero es que es verdad. Se necesita una educación libre. Yo tengo por ahí dicho en algún sitio que el mundo islámico no saldrá de donde está hasta que no tenga su siglo de las luces, hasta que no tenga su siglo de la ilustración, donde realmente vuelvan otra vez, a lo que dejaron atrás, vuelvan a Avicena y entiendan que el mundo se puede explicar desde la razón, no desde la religión, que la religión es un complemento moral, intelectual, en fin, emocional, lo que tú quieras, pero que el mundo no se puede explicar desde la religión, se explica desde la razón. Bueno, soy un auténtico pesado en cuanto me pongo. El gran problema y de muy difícil solución está en si la desesperación que propicia la situación desembocará en el protagonismo de los demócratas educados e ilustrados, estoy hablando del mundo islámico, o desembocará en un mayor protagonismo de los radicales islamistas. La previsión no es buena. El fracaso absoluto de las esperanzas puestas en la llamada primavera árabe por ataque frontal de los islamistas radicales que han recorrido incluso a terribles guerras civiles y que mantienen sus sociedades recias articulaciones con las capas más ignorantes y desprotegidas, con la única salvedad tal vez de las Fuerzas Armadas, que parece ser el único reducto ilustrado, patriótico, organizado y comprometido con los desarrollos sociales. ¿Dónde coño están hoy en el mundo islámico los Atatürk y los Nasser de nuestro tiempo? ¿Dónde estáis los Atatürk y los Nasser de nuestro tiempo? ¿O ese modelo de economía social histórica que fue Saladino? ¿Dónde se perdió el ejemplo de tolerancia religiosa, social, histórica, de tolerancia religiosa y social que fue modelo en el mundo durante siglos en Oriente Medio? Dios, la civilización social impagable y tolerante del Líbano en su tiempo, la Suiza de Oriente. Yo la conocí más tarde, conocí el Líbano más tarde, pero mi padre la conocía ya por los años 50 y volvió absolutamente fascinado del desarrollo, de la cortesía, de la riqueza. Donde hoy está justo el epicentro del fanatismo religioso. ¿Cómo se puede convertir la Suiza de Oriente Medio
en el centro del fanatismo religioso y de la muerte entre ellos. Es terrible. Y además, tal vez sean los libaneses los árabes más cultos, cosmopolitas, inteligentes y grandes negociantes del mundo. Bueno, en este contradictorio mundo, al final el destino de los países islámicos, en vista de la dejación y falta de rigor de las democracias occidentales que no están asumiendo sus responsabilidades con el rigor intelectual y moral necesarios para no admitir en ningún caso como interlocutores a los países inductores, financiadores, protectores y propagadores de fanatismos terroristas. Lo sabéis y sabéis el nombre de todos ellos. Se decidirá entre radicales islamistas e ilustrados, internet, militares y redes sociales, y todos ellos pueden vivir sin la presión, el acosamiento y el temor que los fundamentalismos producen en el interior de sus propias sociedades. Parece evidente que sin una educación liberal generalizada y exhaustiva, sin libertad de pensamiento y de expresión, sin venir decididamente hacia el siglo XXI, hay muy pocas esperanzas de que las sociedades islámicas caminen hacia el futuro y no hacia el pasado, mientras la madraza, especialmente la madraza Hafid, sea su iniciación a la vida y al conocimiento. No parece que aprender de memoria el Corán recitado sea educación suficiente. ¿Alguien no entendería como una educación adecuada recitar de memoria la Biblia? Hay quien la tiene más o menos asumida de memoria, ¿verdad? Los rabinos, en fin, toda la gente que se dedica en exclusiva, los eruditos que están, pero un pueblo entero. Y debemos volver, como siempre, a los análisis fundamentales. El Islam pide respeto para sus creencias de todo el mundo y expande sus mezquitas de una manera continuada en todos los países y extiende el número de sus creyentes. Y me parece muy bien. Y a la vez, y a esto ya me parece mal, no respeta a los países islámicos la libertad religiosa que ellos exigen para sí en otras sociedades, para otras religiones. Yo sí quiero ir a Occidente, ir con mi religión, y es mi pensamiento, y es mi religión, y yo me voy a Occidente con... Bueno, bien está. Pero en mi país no. En mi país no caben otras religiones, cabe la mía sola. Traducido a las prácticas comerciales, como si un país propusiera imperativamente el derecho a vender sus productos a todos los países del mundo sin aduanas para ellos solos y a su vez se negara a que nadie pudiera vender sus productos en su país. ¿Entendéis que esto puede ser un trato justo? E incluso en un auténtico genocidio están asesinando alevosamente a cristianos, budistas y hinduistas sin que Occidente se esté produciendo ninguna reacción. Salvo algunas tímidas protestas que inmediatamente son con motejadas de islamofobia y xenofobia y pertenecientes a radicales de extrema derecha. ¿De veras podemos ser socialmente tan tontos, tan incapaces de ver la realidad? Joder, ¿cómo os tiene que golpear la realidad? Os lo están dando en la cara todos los días, en todos los titulares de prensa, la realidad del mundo. ¿No lo veis? Mientras no puedan edificarse templos e iglesias de otras religiones en todos los países islámicos, incluyendo Medina y la Meca, y no sean tolerantes con todas las creencias religiosas universales, deberían recibir del resto del mundo exactamente el mismo trato. Deberemos recordar que ellos pueden evangelizar a personas de otras religiones que abandonan la religión de sus padres, pero ellos condenan a muerte al islámico que adjura de sus creencias. Sí, lo habéis oído bien. Se puede levantar una mezquita o una judería en Roma, pero desde luego pensar que tú vayas a Arabia Saudí, que en fin, que edifiques una catedral católica, pues ya no puedes pensar, ¿verdad? Y la blasfemia, real o imaginaria, casi siempre, en muchos países se condena con la muerte, la lapidación y la flagelación, con el decidido propósito de someter la libertad de expresión, de culto y de pensamiento y extender el temor, el miedo y el terror dentro de sus sociedades. Bueno, y paro aquí porque seguiremos hablando de las ignominias que se están cometiendo en este campo en las sociedades occidentales, pero la próxima entrada porque es que me fatiga tanto hablar de todas estas cosas que son evidentes y que el mundo no lo quiere ver y que no hay un pensamiento firme de la defensa de nuestra civilización, de nuestras ideas. Bueno, en fin, si me preguntáis cuáles son nuestras ideas, amaos los unos a los otros. Esas son nuestras ideas. Un fuerte abrazo.